Amigos, tenemos el placer de contar de nuevo con la presencia de Aneudi Santos, que es comunicador. Quedamos en que íbamos a tener 2 o 3 programas con Aneudi, en razón de que realmente la prensa escrita sigue llenando un papel en el área de la información muy diferente al resto de los medios que hoy dominan prácticamente radio, televisión y las redes. La prensa escrita deja constancia y las cosas se terminan, se pueden rematar, que no ocurre con estos programas de opinión. Un programa de opinión generalmente gira en torno a cuestionamientos que los productores le hacemos a nuestros invitados y generalmente nos expresamos a través de preguntas que quisiéramos que nuestros invitados edifiquen la población o sencillamente para nosotros mismos, que no lo sabemos todo. El otro tema es que dentro de esos programas tenemos nuestras propias opiniones que nunca la podemos desarrollar en forma ideal. Y yo creo que ese tema que nos afecta podría estar afectando a nuestro amigo Aneudi Santos. Aneudi, esa sensación de que en medios electrónicos es imposible realmente tú llevarle al televidente o al que ve por los medios una idea clara de nuestra posición. ¿Es posible dejarla bien clara o siempre falta algo? Bueno, buenos días a todos y gracias a la audiencia de Revista 110. Entiendo que lo que usted plantea, don Julio, va por la línea de que de una forma u otra, y usted ha tocado ese tema muchas veces en un programa, de cómo la prensa escrita, incluso la radio, en muchas ocasiones lo que hace prevalecer es básicamente la visión de un grupo. Pero ¿qué ocurre con la visión de ese grupo cuando se encuentra precisamente con un ejercicio de la comunicación en donde la gente puede ripostar en tiempo real? Cuando existe ese tipo de plataformas, esto no es un asunto de que nosotros hacemos un tipo de comunicación diferente, no. Es que la naturaleza de la plataforma nos obliga a hacer un tipo de comunicación ya en tiempo real. Me explico. La gente tiene un WhatsApp. El WhatsApp transmite video. De nada le sirve a un medio de comunicación, aunque lo haga, presentar una visión sesgada de un hecho X, un accidente en una planta, buscando proteger los intereses del dueño de la planta, cuando aparece un Juan Pérez que tiene una fílmica en WhatsApp, una fílmica que todo el mundo la puede ver, que refuta y hace añicos la versión oficial sobre ese hecho. O sea, nosotros que hacemos comunicación en esas plataformas y que somos presa de esa interactividad, de ese acontecer en tiempo real, no podemos jugar con eso. Que cuando que yo viví un proceso en el cual yo testigué el momento en el cual ya se estaba replanteando, sobre todo en medios impresos, la situación que se había presentado, que decían, no podemos estar presentándole a la gente como nuevo al otro día en la mañana, algo que ya en la tarde todo el mundo sabe que pasó. Entonces ya se empezó a pensar en el medio impreso como una continuidad de una información de cosas que la gente ya se había enterado a través de redes el día anterior. Bien. Pero es interesante porque eso que tú dices, no todos los medios convencionales han caído en cuenta de eso. Sí, Aneudi, mira,
hay algunas cosas que realmente yo no quiero tratar, porque no se trata de hablar de los medios electrónicos y de las diferencias. Pero antes de entrar en los temas actuales, tengo dos preguntas que hacerte. La primera es, si tú crees que los que tienen incidencia en redes y los políticos dominicanos deben de entender que el país ha desarrollado, el país es todo el mundo, a todos los niveles, ha desarrollado cierta forma de detección, de detectar veracidad, falsedad o realidades que se la distorsionan. Si tú crees que los dominicanos a todo nivel han desarrollado ya condiciones que dicen eso no es verdad, y no solamente lo que le conviene o no le conviene, ¿tú crees que se han desarrollado ya anticuerpos contra la noticia falsa? Genial, don Julio. Mire, la respuesta es no. No, no ¿verdad? lo hemos desarrollado, pero eso es un asunto que tampoco se ha desarrollado en otras partes del mundo. Eso que usted acaba de plantear es un problema que se ha instaurado en el mundo, oiga bien, en la humanidad, a raíz de cómo se ha, digamos, cómo la explosión de este modelo de comunicación nos ha agarrado desprevenidos en ese sentido. Y hoy día es un problema general, Bien. don Julio. O sea, que no es un asunto solo de República Dominicana. Tampoco en Estados Unidos, en Alemania, se han desarrollado esos anticuerpos que usted cita. Otra cosa, independientemente de lo internacional, localmente tú entiendes que tenemos una división clara entre jóvenes y personas y viejos en política. Por ejemplo, me da la sensación de que el actual gobierno, salvo raras excepciones, es un gobierno de jóvenes. Pero además, los jóvenes, hay cosas que no les interesa. Y eso que no interesa a veces necesita de la experiencia. Fíjate cómo Milagros Ortiz está en transparencia y Kiko Tabar va a salvar un juego que tiene problemas en la lotería. Se necesitan octogenarios para resolver esa cosa. Y a veces hay que echarle manos. La misma Miriam cumplió anteayer 72 años y no es lo mismo que Berenice. Fíjate que ella todo el tiempo dice la prueba. Y la otra, pues, habla en una condición. Le damos y después averiguamos. Exacto. Háblanos de los públicos. Mire, yo le voy a decir algo que de repente quizás no sea agradable para su oído. Pero mire, aquí lo que se está dando en eso que usted plantea de ese esquema generacional, lo que yo he visto, los jóvenes estamos más dispuestos a aprender de la experiencia de quienes ya tienen 50, 60, 70, 80. ¿Algunos o generalmente? En sentido general, oiga bien lo que le voy a decir. En sentido general, los jóvenes comunicadores de esta generación que están haciendo el ejercicio en YouTube y otras plataformas, digamos, digitales, virtuales, somos más proclives a aceptar el conocimiento que viene de la experiencia de la clase a la que usted representa. Más lo que hemos visto de parte de esa clase es una especie como de, digamos, de recelo, una especie de resistencia. Es la realidad. Cuando usted aborda a cualquier comunicador joven, en sentido general está encantado de recibir conocimiento, experiencia de esa clase de la que proviene usted. Pero salga a hacer una encuesta o a consultar uno por uno a los comunicadores de su clase y el 90%, estoy haciendo un poquito quizás un poco, pero no, va a hablar de que son gente que no tiene formación académica, de que son gente que no tiene... Son improvisados. Exacto, que son enganchados, no están leyendo el asunto. Aunque no sea una mayoría,
aunque no sea una mayoría, Por ejemplo, yo le voy a decir, la generalidad de eso que tú estás diciendo solamente entiende y difunde lo que le conviene. ¿usted dice la generalidad joven o la generalidad No, yo lo que no quiero es decir todo el mundo, sino hay comunicadores y hay parte del pueblo que aprueba, que aprovecha las experiencias y las busca. Me consta, pero es una minoría. Yo lo que quiero es decirte, me da la sensación de que la generalidad, lo que no es esa minoría, lo que entiende y lo que difunde es exclusivamente lo que les conviene en lo personal. ¿Tú tienes esa sensación? no, ese ejercicio pudiera ser con toda seguridad propio más de comunicadores que vienen de la época análoga, porque les reitero, don Julio, nosotros no estamos instaurando un modelo de comunicación. Qué abusador tú eres. Sí. Nosotros somos presa. Los análogos somos los que hacemos las cosas que nos convienen. Oiga bien, nosotros somos presa del tiempo realismo, si cabe esa Bueno, ya expresión. me diste la primera pregunta de actualidad. Realmente, en los procesos que se están llevando a cabo contra la corrupción, en términos generales, que no ha terminado y que se visualiza un año muy activo ya en tribunales, ¿tú entiendes que esta sociedad ya tiene claramente establecido quiénes son los buenos y quiénes son los malos? El detalle es, don Julio, que el ser humano siempre necesita identificar a un bueno y a un malo, aunque en la práctica, en lo objetivo, el que se dice bueno simplemente esté manipulando a las masas. Pero lo cierto es que la psicología humana no ve matices, no. La psicología humana necesita precisar que usted es el bueno y que yo soy el malo o viceversa. Entonces, con ese maniqueísmo o sobre la base de ese maniqueísmo es que se ha establecido el éxito de la lucha contra la corrupción. Bien, Aneudi. el Ministerio Público no es un juez, es un acusador. Tú tienes la sensación de que el gobierno pasado, específicamente los 8 años del gobierno pasado, ha sido lo peor en ejercicio del poder, y lo que se inauguró hace año y medio da la sensación de que tienen el propósito y van en camino a ser un gobierno de no vacas sagradas, de que no se van a hacer excepciones y de que se va a hacer justicia cueste lo que cueste. ¿Te da esa impresión de que estamos frente a esa situación? Yo diría, don Julio, que no es un asunto de impresiones, sino de realidades. Número uno, siempre... Es así, ¿verdad? Oiga bien, siempre hay vacas sagradas, siempre. En cuanto a los 8 años de Danilo Medina, digamos que el primer gobierno de Danilo no fue malo. Fue un gobierno decente, bueno. Él se volvió loco en los últimos 4 años. En el 16. Se volvió loco a partir de... ¿Por qué? Porque él tenía el temor de que su proyecto reeleccionista no iba más allá del 20 y necesitaba... Me acaba de ahorrar una consulta psiquiátrica, porque yo estaba... Óyeme, Aneudi, yo tenía la íntima convicción de que yo necesitaba asistencia psicológica y psiquiátrica, porque yo entendía que era el mejor gobierno que habíamos tenido después de la muerte de Trujillo. Sin embargo, es el peor, no solamente sino que ha sido el peor. Su primer gobierno fue decente, en el 28. fue bueno, pero ese segundo En el gobierno... 16, después que ganó la reelección, el 62% lo volvió loco. Él necesitaba, don Julio, salir con un emporio económico a la par o superior del que forjó Leonel Fernández. Y para hacer posible eso tenía que dejar pasar, dejar hacer. Y ya por último, Hacer siempre, y dejar pasar. exacto, hay vacas sagradas siempre. Espérate. Don Julio, porque las vacas sagradas que nosotros vemos como un elemento, digamos, negativo, pero la realidad es que en el juego de poder se necesita esa variable porque es como, digamos, un mal necesario. Si usted quita esa vaca sagrada, eso afecta la estructura social.
Y no hay que decir aquí cuáles son esas vacas sagradas. Maestro, Sí. vamos a Aneudi, ponerle música a la cosa. Sí. Hablaban al principio de los fake news, que si hay un antídoto para eso. Lo que es una realidad, que en el mundo digital de hoy, donde hay comunicadores, influencers, que hay que diferenciar uno de otro. Porque influencer es cualquier que puede decir cualquier tontería y la masa lo sigue y tiene millones de views. Pero un comunicador es diferente. Sin embargo, todavía hoy, los medios tradicionales que tú decías que tenían que tomar en cuenta algunas cosas, son los que tienen más credibilidad. Tú puedes decir algo, tú tienes muchos seguidores, tu programa, yo te veo siempre en Nueva York, pero hasta que lo que tú comentas yo no lo confirmo en un medio tradicional, yo no estoy ciertamente seguro de si es verdad. Y esa es la sensación que hay en el público. Quiero aprovechar eso que plantea para dejar aquí una idea clara. No es conveniente, no es bueno, no es favorable, no solo para la comunicación, sino para la democracia, que los medios convencionales como la prensa escrita, la televisión y la radio desaparezcan como tal, fruto de la vorágine que ha suscitado el éxito. Un éxito, oiga esto, don Julio, un éxito que ni siquiera en ningún momento YouTube se lo vio venir. YouTube no surgió para proponerse ser la plataforma número 1 en cuanto a difusión de ideas. Nada que eso fue, digamos, como un mal necesario en términos políticos con el cual ellos han tenido que lidiar. Pero, reitero, y que quede claro, no es bueno para la democracia que la televisión, la radio y los periódicos, las revistas también, desaparezcan. Yo no soy proclive a abrir teléfonos ni a hacer preguntas, pero tengo un amigo que después que fui 2 veces a Impolíticamente Correcto y a tus 3 participaciones aquí, se ha preocupado por ti y quisiera como conocer íntimamente cómo piensas, porque hasta ahora te ve preguntando y te quiere disentir contigo en algo, haciéndote una pregunta con respeto, y dice: esa clase, jóvenes, no quiere aprender la experiencia de los viejos, quiere apartarla y caminar su propio camino. Podría tener razón mi amigo que te admira. Bueno, que la clase joven quiera hacer su propio camino me parece algo humanamente comprensible. Pero cuando usted va a la plataforma de Alofoque, a Esto No Es Radio, que se le invita, lo que usted está viendo en la práctica es un reconocimiento de esa clase joven a lo que gente como usted representa para la comunicación en República Dominicana. Tenga por seguro que si no tuviesen respeto hacia usted, no lo invitan a esa plataforma, que es la plataforma en sentido de tráfico más representativa del país, y que, como es natural, Santiago Matías está haciendo un crossover hacia la comunicación de opinión, porque yo se lo dije a él hace casi 3 años ya. Es inevitable que una plataforma con una masa, digamos, ya de 3 millones y pico de personas se mantenga solo en el ámbito de la farándula. Porque ese número te obliga a ti a tener que usarlo en términos políticos. Eso es inevitable. Conciencia social. Hay una cosa, el inmediatismo es muy común en nosotros. Es decir, las precariedades y los temas pendientes hacen que seamos muy dados a solamente resolver y poner en agenda el día de hoy. Sin embargo, en el proceso de lucha contra la corrupción, da la sensación de que un presidente surge de una alianza, porque hay que salir del PLD, y que después de esa alianza que conformó un grupo de fuerzas políticas, económicas, sociales y de la sociedad civil, salieron del PLD. Primer decreto: nombrar Ministerio Público y darle su independencia total. Fíjate que lo hicieron antes del gabinete. La pregunta concreta es:
eso de independencia, arranquen, hagan su investigación. Doña Miriam, Berenice y el señor Camacho. Wilson Camacho. Wilson Camacho. Conforman cosas. Tú tienes la convicción, oye bien, de que eso comenzó ese día, o esa es una agenda, un guión que gracias a Dios se está llevando a cabo todos los días, en la medida que se ha podido. Tanto es así que el presidente tuvo que incluir un adendum para aumentar el presupuesto al Ministerio Público, porque todos los días aparecen más cosas. Te da la sensación de que nosotros no estamos improvisando, que es una agenda bien clara. Al menos en inicio tenía que ser un guión. Y si no lo era, pues tenemos que estar preocupados. Ahora, hay un punto que tenemos que introducir en la ecuación. Por más guionado que usted tenga el asunto, por más estructurado que tenga las cosas, en el ámbito de lo humano, no es posible, oiga bien, no es posible que todo caiga en el lugar que usted lo tenía contemplado. Siempre habrá cabos sueltos. Sí, siempre habrá Aneudi, errores. estamos frente a un caso que te da 100% de razón. Tú no puedes decir, yo voy a hacer un viaje de Santo Domingo a Santiago, 160 kilómetros, en base a 60 kilómetros por hora todo el tiempo. Hay momentos que tú disminuyes, y aparecen otros eventos, aparece un accidente, aparece que te paras a desayunar. Una goma Lo mismo pinchada. ocurre. Por ejemplo, ahora mismo, y es una pregunta, el mejor beisbolista que hemos producido aquí en nuestra historia Eso tenía en mente yo. está ahora mismo siendo interrogado. Tengo la percepción de que cambió la investigación. ¿Por qué? Porque a lo mejor la procuradora, que es amante del béisbol, dice, yo no le puedo hacer esto al deporte dominicano. Mira, Samuel Sosa, siéntate ahí. Yo no quiero, cuéntame todo lo que has hecho. Y cantó claro de luna. No le va a pasar nada, pero cambió el resto de la investigación, aumentando cosas. Mira, ahora mismo ya estamos en Puerto Rico, imagínate tú. Pero Con mire, César el abusador. Pero mire, don Julio, aquí hay algo que el sentido común nos lleva a precisar. ¿Cuál es y esto no lo digo defendiendo a Sammy, no. Sentido común. ¿Cuál es la necesidad en tener que depender de una persona que uno presume que su resiliencia mental no ha de ser muy alta? ¿Cuál es la necesidad del Ministerio Público en depender de lo que diga Sammy Sosa, dando la impresión de que lo que él diga es la salvación del caso? A mí la única impresión que me deja eso, la insistencia en Sammy Sosa, es que ni Alexis Medina ha hablado, es que ni Adán Cázares ha hablado, ni Fernando Rosa, etcétera, y que ese vacío los lleva a ellos a acorralar a un elemento X, en este caso Sammy, buscando, no sabemos si lo encontraron o no, buscando lo que ellos no encontraron en los demás. Y eso entonces nos lleva a otra preocupación, que es la siguiente. Bueno, quizás de repente el asunto no es como nos habían dicho. Porque créanme, don Julio, si hubiesen tenido todos los elementos del lugar, Sammy Sosa no estuviese ahí siendo acorralado. Muy bien, pero sí, está bien, pero el tema, tú lo tocaste de soslayo, y es que no se trata de un caso, de un elemento, son muchos elementos, y él está entrando en uno de los casos, porque yo te tengo que preguntar la última pregunta. Aneudi, yo dije que si el 10% del 100 resulta probable, es decir, que haya pruebas, solo el 10% de lo que se ha dicho es demasiado y le carga mucha culpabilidad o por lo menos ceguera voluntaria
al principal objetivo que tiene el proceso, que es el expresidente de la República. Fíjate que aquí se está juzgando un hombre, un gobierno, una parte de un partido. Eso es lo que se está juzgando. Aquí no se está hablando de ninguna otra cosa. A veces aparece un tipo en la lotería que compró un cargo y que tuvieron que buscar un pitcher tapón. Eso es otra cosa. O un elemento que una muchacha lo provocó. Eso es otra cosa. Estoy hablando de la esencia del proceso. ¿Tú consideras que la profusión de tantos elementos podía producir un año difícil, sobre todo ya en tribunales, no en Ministerio Público? Sí, ahora bien, dos cosas. El Ministerio Público cometió un error, abrir demasiados casos. Eso humanamente no se puede sostener. Han abierto demasiados casos. Lo segundo es, sobre eso que usted plantea, de la responsabilidad directa de Danilo. Yo le voy a revelar algo. Luis Abinader, y esto tiene que ver con lo que usted dice del guión, Luis Abinader nunca tuvo como objetivo meter preso a Danilo Medina. Ahora bien, como por más guionado que sea un asunto, siempre hay cabos sueltos, hay dos elementos que sí ven eso como algo laudatorio, que son Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ellos sí quieren a ese individuo preso. Entonces ahí tenemos, digamos, un choque de intereses, don Julio, porque la realidad es que a Luis Abinader le interesa mantener a Danilo Medina para dividir el voto de la oposición y seguir con el libreto de Leonel Danilo, pero sobre esa base mantener ese voto fragmentado, porque la realidad es que si usted saca a Danilo Medina y a Leonel de la ecuación, que son los elementos antagónicos ya a un nivel psicoemocional, lo que se va a propiciar es que por inercia la oposición se una. Y al presidente, que no tiene un pelo de estúpido, no le interesa eso. Sí. Por eso a él le importa mantener vigente a Danilo, pero Jenny y Wilson lo que quieren es meterlo preso. Sí, y yo no sé cómo va a terminar eso. El deseo inicial es como tú dices. Es decir, no hay un deseo, yo no quiero meter preso a todo el mundo. Hipólito tuvo un ejemplo. Pero también hay el tema de que tú dices muchos casos. Y le quiero responder a alguien que dice, ¿por qué Aneudi excluye cosas? Por ejemplo, los grupos económicos. Y él lo que está haciendo es realmente, él no puede como comunicador decir, mira, aquí todo el mundo es culpable, menos 2 o 3. Porque ya eso es, Fuentovejuna soy yo. Entonces, tú no estás excluyendo a nadie, tú lo que estás diciendo es que abrió mucho el abanico. Sin embargo, a veces, Aneudi, cuando tú abres un absceso, tú encuentras que quizás tenga más ramificaciones de lo que uno piensa y surgen otros. Mira, ahora aparece César hablando en Puerto Rico. Ya eso es un nuevo caso. ¿Lo abrió la Procuraduría? No, pero alguien lo abrió. Yo no creo en particular que César tenga ya mucho que agregar, porque hay elementos, digamos, relacionados a esa red de él o vinculados, que ya están en Miami, por ejemplo, y que se le fueron adelante. O sea, a mí en particular no me hace sentido que César diga hoy algo determinante que no haya dicho Gutiérrez en Miami ya. Bien, yo creo que a pesar de todo se nos queda lo más importante. Aquí tenemos el problema del proceso, tenemos también el problema de una pandemia que está en resurgimiento y tenemos un problema haitiano que todos los días tiene una variante y que afectan la economía y la vida de todo el mundo. Yo les quiero recomendar que no dejen de ver Impolíticamente Correcto. En YouTube ponen Aneudi Santos y ahí le va a salir de una vez. Ponen en YouTube Aneudi Santos
y le va a salir impolíticamente correcto. Gracias, Neudin. Gracias, don Gracias Julito. por y estar aquí. nos veremos que sí en enero, Gracias, febrero. seguro. Suerte.